El Talón de Hierro. Continuamos con el ciclo Filósofos en la Tormenta. Y hoy, en el Talón de Hierro, hablaremos de otro de los representantes de esa generación que desde Cuyo ayudó a cambiar el pensamiento latinoamericano, con el filósofo Rodolfo Mario Agoglia. Y para ello tenemos una invitada de lujo. Con nosotros la doctora en filosofía, Noelia Liz Gatica. Bienvenida, Noelia. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Lautaro, por invitarme a esta entrevista. Para mí un gusto poder compartir con ustedes algunas de mis investigaciones sobre Rodolfo Agoglia. Bueno, contanos un poco cómo llegó a tu vida la filosofía y cuáles fueron los caminos que te llevaron a esta generación de filósofos y al caso de Rodolfo en particular. Bueno, a la filosofía llegué por intereses personales, a eso de los 16, 17 años. Me gustaba mucho leer, me iba muy bien en las humanidades, en lengua, literatura, historia de la ciencia, me encantaban esas materias. Después, otro factor que me llevó a la filosofía fue que en casa circulaban muchos libros. Y digo circulaban porque nosotros no teníamos una biblioteca así como muy numerosa, pero sí el hábito de recorrer las bibliotecas populares en familia. O sea, como esa cuestión de ir, de estar en la biblioteca, de habitarla. Ese, bueno, fue uno de los condicionamientos que de alguna manera me fueron como direccionando a estudiar filosofía. Y otro de esos factores, que para mí es uno de los más importantes, y por eso me gustaría contártelo, fue que a eso de los 16, 17 años mi mamá empezó a estudiar Historia del Arte. En realidad el profesorado de Artes Visuales en un terciario en San Carlos. Y bueno, casi como acompañamiento así de proyecto familiar, solíamos ayudarla a mi mamá en esas horas de la noche, cuando, no sé, los tiempos de la casa un poco merman o se calman. Y bueno, sí llegué a textos filosóficos de Nietzsche y algunas cuestiones así de estética que, bueno, que fueron ahí como claves para que diera con esa carrera de la cual yo no tenía idea que existía y que era filosofía. De hecho, ahí hay como un distanciamiento, ¿no? Yo venía de Tunuyán, así que ni sabía lo que era la vida universitaria. Y bueno, y a Agoglia llegué también por el contacto con una profesora que fue después mi directora de tesis, Adriana Arpini. Ella tiene como política así de investigación y política pedagógica el incluir temas latinoamericanos de manera transversal en los contenidos. Yo en ese momento, en el 2009, empecé a cursar antropología filosófica y ahí di con textos de Roig, de José Martí, en fin, textos que de alguna manera me fueron direccionando a las cuestiones latinoamericanas. Y de hecho al año siguiente me incorporé a los proyectos de investigación que ella dirigía sobre humanismo latinoamericano. Leí a Arturo Roig, a Enrique Dussel, Horacio Ceruti, bueno, una generación de filósofos que creo que tenían como perspectiva repensar la función social de la filosofía. De hecho, pudieron como de alguna manera materializar esa teoría en sus prácticas de gestión universitaria. Pienso en Arturo Roig como secretario académico de la UNCUYO y bueno, desde ese lugar llegué también a Rodolfo Agoglia, investigando sobre pensadores latinoamericanos, quien, bueno, forma parte un poco de esa generación de filósofos, ¿no? Bueno, contanos un poco quién fue Rodolfo Agoglia, cómo llega él a tomar contacto con todos estos exponentes de los que nos has hablado y que de hecho también este ciclo ha empezado a abordar desde el año pasado, ¿no? Empezamos con
con entrevistas tratando de conocerlos un poco, pero bueno, nos interesa un poco llegar a esta figura, cómo llega él a Mendoza, qué relación tenía y un poco cuál va a ser un poco la suerte de él frente a lo que les tocó atravesar, ¿no? No sé, lo que nosotros llamamos la gran tormenta, que fue la dictadura militar, la persecución, el exilio. ¿Cómo va a ser esa experiencia también en su caso? Bueno, Rodolfo Agoglia es un filósofo que nació en San Luis en 1920, estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires, fue profesor y decano y rector de la Universidad Nacional de La Plata en dos momentos claves de la historia argentina. Fue decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata entre el 53 y el 55, época en la que, bueno, lo expulsan de la universidad, debe salir al exilio por un tiempo breve en Puerto Rico y posteriormente va a sufrir una especie de exilio interior, dando clases en diferentes universidades del interior, en la Universidad Nacional del Sur, que era una universidad que había sido creada durante la Revolución Libertadora, una mal llamada Revolución Libertadora, ¿no? Y luego entre el 59 y el 61 va a dar clases de antropología filosófica en la Universidad Nacional de Cuyo. De hecho, Agoglia ya venía teniendo algún contacto con la Universidad Nacional de Cuyo porque, bueno, en 1949 viene a participar del primer Congreso Nacional de Filosofía. Y te decía que, bueno, que su segundo exilio fue en el 76, porque previamente había sido decano de la Facultad de Humanidades y rector de la Universidad Nacional de La Plata, muy cercano a Tayana y súper comprometido con la ley orgánica de universidades. Y bueno, desde ese lugar forma parte, ¿no?, de estos pensadores que de alguna manera colaboraron con un proyecto que, bueno, que buscaba más participación estudiantil, docente y no docente, y una idea de universidad abierta a la sociedad, ¿no? Con buen compromiso con la extensión universitaria, con una transformación de las cátedras, ¿no? En fin, con un proyecto que venía un poco a mostrar otra idea de universidad, ¿no?, más acorde con los movimientos sociales. Bien. Me interesa entrar un poco de lleno a alguna de las partes de sus obras que creo que han llamado mucho la atención y que vos has trabajado, has investigado mucho en ese tema, que es la lectura que hace él de Aristóteles, ¿no? Entrando de lleno a los pensadores antiguos y cómo se apropia un poco de su pensamiento, en particular de lo que va a ser la poética y la lectura de la tragedia, para encontrar también otra forma de leer quizás esas obras, aportar otras interpretaciones y, bueno, un poco que va a ser un cruce teórico, pero también un cruce de su vida, de su experiencia personal, ¿no? ¿Cómo nos podés contar esto? Bueno, mira, lo que sí hay que decir que este diálogo que entabla Agoglia con la poética de Aristóteles es un diálogo que se circunscribe en una época conflictiva a nivel mundial, peculiar a nivel nacional, incluso universitario, mediados del siglo XX, ¿no? Donde Agoglia está interpelando los estudios clásicos desde una perspectiva que va a ser renovadora, crítica, donde van a aparecer, por ejemplo, temáticas vinculadas a la existencia. Creo que esa lectura sobre la tragedia tiene que ver con, en un primer momento, con una reivindicación del potencial epistémico,
cognoscitivo, incluso de la dignidad, si se quiere, eso, epistémica de las artes, de las bellas artes frente a las artes útiles, ¿no? En la poética Aristóteles distingue entre artes imitativas y no imitativas. Tradicionalmente esa distinción ha sido pensada o ha sido interpretada desde una perspectiva ontológica, ¿no? Como que las bellas artes copian, ¿sí? Son imitativas, copian la realidad, y las artes no imitativas serían las artes que de alguna manera tienen una finalidad, que podríamos decir que habría como en esa interpretación hasta un prejuicio, si se quiere, utilitarista. Entonces lo que va a decir Agoglia es que esa distinción no es ontológica, la mímesis no refiere a la copia, sino que tiene un criterio estético o técnico. Si el arte es una facultad que produce un objeto, ¿no? Basado en reglas, de acuerdo a la definición de la poética, las artes imitativas no podrían ser mera copia, dice, sería una contradicción con la valoración que está haciendo Aristóteles frente a una lectura más platónica, si se quiere, de las artes. Y entonces Agoglia lo que hace ahí es decir, es estética, es técnica, y tiene que ver con que la mímesis refiere a la representación o a la capacidad expresiva, cosa que no hacen las artes no imitativas. Y entonces, dentro de esas artes imitativas, el arte por excelencia sería la tragedia. Y lo que va a valorar de la tragedia es el potencial para imitar las acciones humanas y las acciones más nobles, que son las que definen el carácter, el destino y el carácter, el ethos de lo humano, ¿no? Que las llevan de alguna manera, esas acciones particulares, a un plano universal donde la estructura estética, la estructura semántica la va a dar el mito, ¿no? El mito no es una fábula simplemente, sino es el mito, y acá hay una distinción, si vos querés, entre mito y logos, ¿no? Que muchas veces se hace en filosofía. El mito, dentro de la cosmovisión griega, va a decir Agoglia, tiene un significado como capacidad, va a decir, como una lógica de la fantasía, como la capacidad de imaginar algo. Y es acá donde la distinción, ¿no? O sea, donde el mito como unidad de sentido va a ser elaborada por la tragedia, que va a ser entonces la apuesta al poeta, representar, expresar algo, llevando la acción particular al plano de lo universal. Y desde ese lugar, entonces, va a distinguir entre tragedia e historia, ¿no? Y va a decir, bueno, va a resignificar esto de que la tragedia resulta más filosófica que la historia, porque mientras la historia trabaja con lo acaecido, o sea, con lo que ha pasado, y desde lo que ha pasado intenta explicar, interpretar, ¿sí?, la realidad, la tragedia de alguna manera juega un poco con el plano del deber ser y de lo que podría haber sido. ¿Hay alguna relación entre el desarrollo de este pensamiento y su potencial o lo que él busca empujar alrededor de decir, bueno, esto no es una discusión simplemente ontológica, como decías recién, sino que implica también una praxis, un tipo de pensamiento crítico? ¿Cómo se puede llevar ese mecanismo, digamos, a la propia discusión sobre el rol de la tragedia en la filosofía y en las artes? ¿Y qué relación le encontrás vos en su propia biografía, en lo que pasó con él, en cómo procesó su experiencia personal o lo que pasó hasta quizás con su hijo, ¿no? O sea, ¿qué cruces hay entre...? Me interesa indagar un poco qué cruces hay entre historias, si se quiere, como decías recién, entre su propia historia y esta propuesta filosófica que él hace alrededor de la tragedia. Bueno, mira, habría de vuelta
que contextualizar un poco. Ese texto donde dialoga con la poética es un texto de mediados del siglo XX, publicado en una revista institucional, la revista de Filosofía de la Universidad Nacional de La Plata, y donde se pueden leer justamente algunas discusiones y algunas tomas de posición de un filósofo en su juventud, ¿no? Pero creo que también esta cuestión de la tragedia puede ser rastreada en su desarrollo teórico posterior, y de hecho lo dice él explícitamente en 1976 en un texto dedicado a la memoria de su hijo, Máximo Leonardo, quien fue asesinado en La Plata, ¿no? A manos de, se dice, ¿no?, que fueron miembros de la CNU, de la Concentración Nacional Universitaria, ¿no?, que es un organismo de derecha que había operado en La Plata y en Mar del Plata, ¿no?, y que de hecho ya lo había perseguido mientras Rodolfo Agoglia fue rector de la universidad en esa época, en 1974, ¿no? Entonces ahí hay una reflexión que hace Agoglia sobre cómo de alguna manera las experiencias individuales, esas experiencias límites que tienen que ver con la muerte de un ser cercano, pero que también, ¿no?, esto viene un poco de la filosofía existencialista, ¿no?, las experiencias límites, ¿no?, la muerte de un ser cercano, una situación específica, no sé, como una enfermedad terminal, en fin, nos llevan a un plano de lo histórico, o sea, a un plano de la experiencia personal de lo histórico, que conecta, dice Agoglia, con el ser de lo histórico, que es la historicidad para Agoglia, ¿no? Y entonces ahí intenta él pensar o repensar aquellas teorías, ¿no?, aquella preocupación por lo histórico, por el tiempo histórico y el tiempo existencial, ¿no?, por la experiencia del sujeto, incluso por esta cuestión de la historia como experiencia y conocimiento, en fin, como que todas estas cuestiones que de alguna manera él había analizado teóricamente, él las entiende en esta situación trágica personal de su vida como una reformulación donde él logra leer en el asesinato de su hijo y de una juventud, ¿no?, que como fue con la dictadura, algo que tiene que ver con el plano más global o histórico, ¿no? Entonces la experiencia personal se conecta con la experiencia de lo histórico y lo finito de alguna manera nos lleva a repensar ya no algo como un solipsismo, es decir, bueno, el ser auténtico, que es la autenticidad, ¿no?, sino que tiene que ver con que nos empieza a conectar con algo que trasciende el individuo, ¿no?, que tiene que ver con la experiencia histórica como algo más social, ¿no? Y entonces ahí logra identificar en lo que él va a decir que es el escribir con sangre, ¿no?, de alguna manera esta idea de que, bueno, encuentra en su propia historia personal un referente objetivo de lo que sucedió, ¿no? Y entonces no tiene que ver solamente con algo, tiene que ver con algo político, con una necesidad histórica, no sé cómo decirte, como con un plano objetivo, ¿no?, un referente objetivo, que es lo que pasó efectivamente y que ese pasado de alguna manera sigue estando presente, ¿no? Entonces ahí es donde él va a teorizar esta relación dialéctica entre la experiencia subjetiva y el tiempo histórico. Sí, me parece muy, muy interesante. En el marxismo muchas veces se habla de la historia que a veces se presenta como tragedia, después se repite como farsa,
y es un lugar bastante visitado, utilizado, esa cita de Marx, en distintas cuestiones, pero pocas veces se problematiza o se trata de indagar más cuál es el valor tan lleno de contenido, ¿no?, que tiene la tragedia tal como lo estás planteando, ¿no?, que en realidad implica relaciones muy profundas en sus vinculaciones. Ahora, me interesaba si podías a lo mejor proyectarnos cómo esto es de alguna forma también una visión alternativa, contrapuesta, que puede tener quizás algunos puntos de encuentro o no, pero de alguna forma es una visión alternativa a las lecturas que va a hacer Nietzsche o Schopenhauer, ¿no?, de la lectura de la tragedia griega. ¿Cómo, y por ahí no tan conocido, ¿no? O sea, Sí. quizás se piensa que ha quedado reducido a Europa y que se haya pensado quizás desde el sur y haya una discusión sobre eso, tiene un valor enorme. ¿Cómo se posicionaba Rodolfo con eso? Bueno, Rodolfo Agoglia dialoga, discute con Nietzsche y con la lectura que hace Nietzsche del origen de la tragedia, pero es un diálogo de juventud donde, vuelvo a decir, tiene que ver más con lo académico, pero donde se puede leer o reinterpretar ahí una perspectiva crítica. En el origen de la tragedia, Nietzsche había dicho que Sócrates era el principal responsable de la muerte de la tragedia, ¿no? En Grecia. Y lo que hace Agoglia es revisar esa perspectiva y ver si efectivamente la tragedia se produce por un agotamiento de lo artístico, del impulso artístico, o si efectivamente ha operado otra situación, ¿no? Y si en el diálogo con Aristóteles analiza la tragedia como un arte imitativa, ¿no? Y desde un criterio estético, en la crítica que le hace a Nietzsche van a analizar desde la perspectiva metafísica, va a buscar el fundamento metafísico de la tragedia griega, ¿no?, que tiene que ver ya no con una cuestión técnica o artística, sino con una cuestión más de comprensión del ser. Dice Agoglia que lo que ha sucedido en las prácticas culturales de Grecia y que de alguna manera se plasman en Sócrates es una suerte de apolinización progresiva, de racionalización, que de alguna manera terminan agotando esa tensión entre el impulso dionisíaco, que era el que representaba el arte, que representaba como cierta comunidad, se quiere, y cierta profundidad ontológica, va a decir, frente a una perspectiva más, e incluso irracional, ¿no?, que lo irracional tiene que ver un poco con esto, con el impulso creativo. Y frente a eso se presenta un impulso, esta apolinización progresiva que tiene que ver con un impulso más superficial, irracionalista, ¿no?, que avanza sobre una explicación de la inmortalidad del alma, ¿no? Si la tragedia era vivida por las comunidades griegas y creída, ¿no?, incluso como esta especie de consolación metafísica, ¿no?, ante el desprendimiento del ser y este principio de individuación, con la explicación racional de la inmortalidad del alma en Sócrates, claro, ya no hace falta la tragedia.
Y entonces esa va a ser la explicación que va a dar y que de alguna manera se puede resignificar, digo, como pensar esta cuestión, el pleno, o sea, el excesivo racionalismo, el que haya vencido el logos sobre el mito, termina como, bueno, agotando el impulso creativo, incluso limitando esta tensión o esta contradicción que se manifiesta en la tragedia, ¿no? ¿Cómo ves que se puede relacionar esto con, a lo mejor, interpretaciones más contemporáneas? ¿Cómo se puede dialogar el pensamiento de Agoglia, por ejemplo, con las lecturas de Raymond Williams y las discusiones que hay, se puede decir actualmente, ¿no?, en un sentido amplio, alrededor de la interpretación, de la literatura, de la poética, de la propia tragedia? Bueno, mira, hay un texto de Raymond Williams que se llama La tragedia moderna y es resultado de un conjunto de exposiciones de 1964, por ahí. Ese texto resulta interesante para hacer una comparación entre las lecturas que está haciendo Agoglia en diferentes momentos, ¿no? Pensemos que Agoglia escribe entre el 45 más o menos y 1985, y entonces es contemporáneo de alguna manera a Raymond Williams, pero también creo que hay ciertas como coincidencias entre ambos, ¿no? Si se quiere, por ejemplo, podemos decir que ambos están analizando la tragedia como no solamente desde una perspectiva estética, sino desde una perspectiva más vinculada a la existencia, a su potencial crítico, incluso social, ¿sí? Desde perspectivas similares, si se quiere, porque podríamos decir que hay cierta similitud con la tragedia, con la dialéctica, con el empleo de la dialéctica. Sin embargo, bueno, Agoglia se va a dedicar en estos textos que son sumamente interesantes a la cultura griega y después, ya en el exilio, por ejemplo, va a avanzar en una lectura crítica de Marcuse o de la ontología del ser social de Lukács, pero no habría así como una teorización de la tragedia en su producción teórica de madurez. Sin embargo, en Raymond Williams, por ejemplo, sí va a haber una cuestión más marxista, se quiere, de este análisis de la tragedia. No obstante, creo que en ambos hay una reinterpretación del valor de la tragedia como posibilidad para mostrar las contradicciones sociales en un momento dado y ante eso teorizar sobre una posibilidad de, ya sea revolución, ya sea reclamo. Agoglia tiene un texto de 1977 que se llama La cultura como facticidad y reclamo. Y en ese texto va a trabajar justamente esta tensión, ¿no? La cultura puede operar como tradición, ¿no?, como facticidad, incluso reprimiendo las subjetividades, o puede operar de manera opresora, ¿no? Pero frente a eso no pierde la capacidad crítica, ¿no?, que incluso se manifiesta en actos de resistencia, en actos incluso de discusión con esa totalidad opresora. Y frente a eso entonces propone o teoriza sobre la cultura también como posibilidad de reclamo, como posibilidad de discutir y de oponer cierta resistencia frente a esas totalidades opresoras. ¿Ves cierta relación, digamos, o diferenciación más bien entre este postulado de él y una interpretación que podría asociarse a lo mejor más con lo formal y la lógica, digamos, con algún abordaje de los griegos y las tradiciones estrictamente
en el formalismo lógico. ¿Crees que hay algún intento de él de romper y llevarlo más hacia el terreno de la praxis? Bueno, yo creo que esa es una constante de su producción teórica, que es la crítica a la mera erudición, la crítica a la reproducción de determinados conceptos de manera crítica. Siempre está el intento también de pensar y de actualizar los conceptos, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es el significado actual, no sé, de la dialéctica en Platón? ¿No? Y bueno, ¿cómo podemos dialogar con los pensadores del presente y del pasado y de alguna manera para qué? Para interpretar nuestro propio presente. Y en ese sentido va a ser muy crítico de la mera erudición, y no solamente a nivel académico, digo, sino también a nivel político. O sea, su propia teoría se va siendo elaborada a medida que va él, por ejemplo, participando de manera directa en los ámbitos de gestión universitaria, ¿no? En el 53, en el 73, siempre estuvo ahí como tratando de conciliar ambos aspectos, que no suele suceder en los ámbitos más intelectuales, si se quiere. Pero bueno, desde ese lugar creo que Agoglia critica como cuestiones específicas de ese tipo. O sea. Muy bien. ¿Qué te gustaría rescatar de él para estos tiempos del mundo, de lo que se discute en la filosofía actualmente? ¿Qué valores crees que le pueden aportar a las nuevas generaciones, a aquellos chicos o chicas que se acercan a la filosofía por los libros, como te pasó a vos? ¿Por qué, Rodolfo, podrías resultarles de interés? Bueno, mira, hay varias dimensiones para rescatar de Agoglia. Creo que una de ellas es su lectura de Platón. Es una lectura contemporánea a Arturo Roig, que se va formando, ¿no?, a mediados del siglo XX. Son lecturas críticas, ¿no?, de la cultura griega, pero también, por otra parte, pienso que se puede como releer, y que es urgente releer su crítica o su revisión, mejor dicho, del humanismo moderno, ¿no? Él tiene un texto que elaboró en las cátedras en su experiencia docente en la Argentina, pero que fue publicado en 1978, Sentido y trayectoria de la filosofía moderna. Es un texto que analiza cómo se va configurando ese sujeto moderno y cómo la misma filosofía va interpretando o va construyendo ese concepto de sujeto moderno, y donde él va identificando algunos límites, por ejemplo, el antropocentrismo, ¿no? En ese sentido, Agoglia hace una relectura mediada por el existencialismo, que nos permiten pensar, bueno, de manera crítica la relación que establece el sujeto moderno con la naturaleza, de manera desde una perspectiva de la dominación, desde una perspectiva que incluso se ve en las políticas actuales de extractivismo, de nula conciencia del compromiso con la naturaleza. Después, otra cosa que pienso que puede reivindicarse de Agoglia es de este concepto de sujeto vinculado al histórico, crítico del individualismo, ¿sí? De esta idea de que, bueno, pareciera que el individuo es sumamente poderoso. De hecho, este último tiempo he estado releyendo a Agoglia en vinculación con un texto de Judith Butler sobre la ética de la cohabitación y la política de las coaliciones, ¿no? Es un texto donde él
uno de esos capítulos de su libro dice que, bueno, que hay una distinción entre, o por lo menos ella intenta ver una distinción entre vulnerabilidad y precariedad y de alguna manera muestra que todo sujeto, que hay una condición, o sea, que la vulnerabilidad es una condición ontológica de los sujetos, dice que a diferencia de la precariedad que es administrada, y es administrada bajo la condición de que pareciera que algunas vidas son duelables y otras no. Sí. Entonces, eso me parece que de alguna manera nos permiten repensar este concepto de sujeto que analiza Goglia, desde un lugar de sujeto colectivo, ¿no? Y de un lugar de donde, bueno, de alguna manera es necesario repensar la vulnerabilidad, porque aquel que no se crea vulnerable, ¿no? Es muy posible que se vuelvan a cometer los mismos errores que de hecho uno los está viendo, ¿no? La crisis social actual, la muy poca empatía que lamentablemente está reinando y que no nos puede dejar vencer, digo, como, o sea, que no nos puede vencer, digo, como, bueno, en ese sentido me parece que ahí habría una clave para releer estos textos de Goglia, el texto de Conciencia Histórica y Tiempo Histórico, en fin, como cuestiones ahí que creo que siguen siendo vigentes. Bueno, Noelia, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante toda la exposición. Esperemos volver a encontrarnos nuevamente con este tema. Y nosotros queríamos agradecerte tu participación y toda esta charla que has compartido con nosotros, haciéndote un presente de parte del Instituto del Pensamiento Socialista, de sus ediciones, de las ediciones del Instituto del Pensamiento Socialista, que es un libro sobre la Córdoba revolucionaria de 1969 a 1976 de Eduardo Castilla. Es un presente para vos y agradecimiento por esta hermosa charla que hemos tenido. Bueno, muchísimas gracias, Lautaro, por invitarme y por este libro que me viene, pero de 10 para revisarlo y para trabajar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio del Talón de Hierro.